Segunda de Corintios capítulo 8, la semana pasada, mientras las hermanas estaban en su retiro para damas, pudimos ver los primeros 7 versículos de este capítulo y rápidamente quiero repasarlos para poder seguir adelante con el material del versículo 8 y siguientes. Y esto tiene que ver con el asunto de dar u ofrendar. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahora, la gracia de Dios de la que está hablando aquí es el poder de Dios, es donde la persona tiene amargura o ira o han estado tratando de no ser de esa manera, pero no lo pueden hacer, así es que claman a Dios para que les dé su gracia y su amor, para que esto predomine su vida y puedan vencer esa amargura. Entonces Dios les dio la habilidad para perdonar y podemos aplicarlo a cualquier área, pero vamos a ver aquí 4 veces en los primeros 9 versículos que usa la palabra gracia, hablando acerca de poder dar financieramente como deberían estar dando. No lo habían podido hacer, pero luego Dios les dio la gracia de un corazón dadivoso que no tenían anteriormente. Sabemos del pasaje que vamos a ver más adelante que Pablo está colectando una ofrenda, no de los diezmos, sino una ofrenda para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, porque cuando los judíos aceptaban a Cristo, perdían todo lo que tenían. A menudo eran desheredados por sus padres y hasta tenían un simulacro de funeral diciéndole a ese hijo básicamente que había muerto. Había gente que se divorciaba porque uno de los dos venía a fe en Jesucristo, de manera que se tenían a millares de personas que no tenían trabajo, que no tenían dónde vivir por haber creído en Jesucristo, y la iglesia se encargaba de cuidarlos. Y se nos dice que Ágabo, por medio de profecía, dijo que iba a haber una hambruna en Jerusalén, en el área de Jerusalén. Y Pablo dijo: como creyentes gentiles vamos a enviar una ofrenda de amor a los judíos, diciéndoles así que sabemos que ellos son la raíz de donde salió nuestro Mesías, y así como ustedes nos han bendecido a nosotros por medio del Mesías, ahora nosotros queremos bendecirles a usted en su necesidad. Si nos sigue diciendo en el versículo Dios que en grande prueba de tribulación, hablando de la iglesia de Macedonia. Vemos en el mapa el área de Grecia y vemos una parte hacia la izquierda que es el área de Macedonia, y las otras áreas es donde estaba Filipo y todas las demás iglesias, es el área de Acacia. Entonces hay 2 partes, básicamente una parte de Grecia era un área muy pobre que era Macedonia, y de la otra área de Aqueas era un área romana de más riqueza. Entonces está hablando de la parte pobre, y dice que estaban en grande prueba de tribulación, en la abundancia de su gozo. Así es que estas personas estaban siendo golpeados, echados a la cárcel, horriblemente perseguidos por ser cristianos, y luego también nos habla de su profunda pobreza, pero aún en eso abundaron en riquezas de su generosidad. Aun cuando estaban pasando por todas estas pruebas, con gran gozo pudieron entonces abundar en riquezas, en generosidad. Ahora aquí nos está diciendo que están dando liberalmente, que están dando con un espíritu generoso. Pues doy testimonio, dice el versículo 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces algo había sucedido en el corazón de ellos, y de repente ignoraron su propia persecución, ignoraron su propia pobreza, y con gran gozo querían dar, y dieron no solamente lo que tenían, sino más allá de lo que tenían. Y en el versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces Pablo está diciendo: miren, ustedes están dando demasiado. Era lo que Pablo les estaba diciendo: quiero devolverles algo porque no quiero que ustedes resulten lastimados por dar demasiado. Sé que están emocionados, Dios les ha dado gracia para poder dar esta ofrenda, pero ustedes por la gracia de Dios ahora están dando mucho más de lo que pueden y quieren darlo con mucho gozo, pero piensen un poco en esto. Ahora, de nuevo, pensamos en aquella viuda en donde tenía 2 blancas, una fracción de centavos solamente. Y si ella hubiera dado una de esas 2 blancas, hubiera sido el 50% de todo lo que tenía. Y hubiéramos pensado, 50% es demasiado generoso, increíblemente generoso. Pero fue más allá de su habilidad, dando las 2 blancas, o sea, el 100% de lo que poseía. Por lo tanto, Jesús, al ver esto, dijo: esta mujer ha dado más que todos los demás juntos, porque ellos dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces estos
son estos hombres, estas mujeres macedonias que estaban dando mucho más de lo que podían dar, estaban dando mucho más de lo que otras áreas habían dado, porque tenían un corazón dadivoso por medio de la gracia de Dios para presentar esta ofrenda. Y Pablo, en lugar de tener que pedirles que dieran la ofrenda, en lugar de tener que insistirles para que dieran una ofrenda, ahora, como vemos en otras áreas, cuando Dios ha puesto amor en el corazón de las personas, cuando ha tenido un corazón endurecido y ahora ha cambiado ese corazón por un corazón dadivoso, generoso, de amor, la gracia de Dios ha impactado las vidas de estas personas y ahora ha sido impactada de tal manera que están dando financieramente. Y Pablo estaba orando por esto y Tito fue a enseñarles esta doctrina de que lo habían entendido, y los apóstoles ahora cuando están allá están diciendo: espérense, dejen de dar. Recuerdan la historia de Moisés cuando está construyendo el tabernáculo en el desierto, que tenían todo el material que necesitaban y les pidieron que ya no trajeran más y tuvieron que poner guardias alrededor de la tienda en donde estaban colectando las ofrendas, no porque la gente se lo iba a robar, sino porque la gente quería venir a dar su oro, querían venir a dar su plata, querían venir a dar sus ofrendas, y estaba llenándose demasiado. Pusieron guardias entonces para que dejaran de dar. Una vez que la gente obtuvo esa visión, eso es lo que estaban haciendo. Y entonces Pablo ahora está diciendo lo mismo a los macedonios, les está diciendo que ya están haciendo demasiado, pero ellos insistieron en dar aún más. Entonces, el versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lo entendieron. Aquellas garras de la avaricia nos han soltado. Ese egocentrismo, ese sentir de buscar lo propio, esa niñería de quererlo todo para nosotros ha salido de nuestro corazón. Y ahora hay en lugar de esas cosas madurez. Y es que los diezmos y las ofrendas no son una forma que Dios usa para recaudar fondos. La Biblia nos dice que la tierra es de Dios y toda su plenitud. Y podemos ver en la Biblia cómo los hijos de Israel en medio del desierto, Él hace llover maná del cielo y saca agua de una peña. Jesús, con unos cuantos peces y panes, alimenta a 5,000 más mujeres y niños. Él hizo que un cuervo llevara comida a Elías todos los días en medio de una hambruna en el desierto. Él causa que el viento sople y que las codornices se amontonen para que los hijos de Israel coman. Le dice a Pedro: echa tu red del otro lado del bote. Cuando toda la noche no habían agarrado nada, llenaron las redes y los botes casi se hundían. Lo que sea, el plástico, el papel o lo que pareciera ser un tesoro terrenal para nosotros, lo poseemos solo mientras estamos vivos. Y cuando morimos, desnudos vinimos a este mundo, desnudos saldremos de aquí, y alguien más va a recibir ese metal, papel o plástico, lo que sea que tengamos. Así que Dios está tratando de madurarlos y diciéndoles, mientras poseen todas estas cosas, piensen en el cielo. Piensen en cómo esto va a funcionar para su bienestar celestial. Jesús habló de una parábola en la cual Dios lo bendijo a un hombre mucho, y sus campos produjeron mucha cosecha y llenó sus graneros, y al siguiente año los campos produjeron aún más cosecha y construyó otros graneros más grandes, y apenas si lo podía guardar todo lo que cosechó. Y el siguiente año también, hasta que finalmente ve todas las riquezas que ha adquirido y dice: ahora sí, mi alma puede descansar porque he amontonado para toda mi vida. Y luego se muere. Y luego Dios da este comentario acerca de él. Le dice: ven a este hombre, él era un necio, porque él poseyó todo lo que quiso tener solo aquí en la tierra, y murió no habiéndose enriquecido en el cielo para con Dios.
Jesús nos dice en Mateo que guardemos nuestros tesoros en el cielo. Fue un mandamiento de Él, porque ahí vamos a estar para siempre, por toda la eternidad. No por un tiempo solamente, sino que si poseemos la eternidad, tendremos la eternidad. Por eso el Señor es tan apasionado y dice, entiéndanlo, no sean necios, sean sabios, guarden sus tesoros en el cielo. Y luego Jesús dice algo interesante, como mencioné la semana pasada en el Mateo 6, nos dice que si nuestro ojo es claro, tendremos luz en nuestro cuerpo, pero si nuestro ojo es oscuro, tendremos tinieblas en nuestro cuerpo. Y en Deuteronomio y en Proverbios se nos dice que el ojo era lo que indicaba el corazón dadivoso o no. El que tenía un buen ojo daba con generosidad, el que no, no daba con generosidad. Entonces, cuando Jesús aquí está diciendo que si nuestro ojo es claro, nuestro cuerpo está lleno de luz, entonces pensamos en esto y decimos, si yo estoy orando como nunca he estado orando, quizás nos sentimos que lo estamos haciendo, pero nadie puede ver si esto es cierto o no. Podemos decir también, estoy estudiando la Biblia como nunca antes. Bueno, quizás lo esté haciendo, quizás no. Tenemos que confiar en que lo está haciendo, porque no hay manera de saber si lo está haciendo o no. Pero en el área de diezmos, el primer 10%, de hecho el mínimo en el Antiguo Testamento, un cordero que solamente cubría el pecado por un año, y Jesucristo en el Nuevo Testamento pagó por nuestros pecados y cubre nuestros pecados por toda la eternidad. Y nosotros no queremos hacer menos de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Sin embargo, esto es el mínimo, y entonces si pensamos en ello, aquí estamos a unos días del día en el que vamos a pagar impuestos. Siento tener que dar las malas noticias, si se les había olvidado, ahorita se acaban de acordar, así es que apúrense para pagarlos, pero es una de esas cosas que podemos ver entonces físicamente, podemos verlo. Esta es la cantidad que le dije al gobierno que gané este año, y luego podemos ver en nuestros, en su contabilidad cuánto diezmó durante este año, y se puede preguntar si lo que está en su mano izquierda es el 10% de lo que tiene en su mano derecha, y la Biblia nos dice que debemos dar el 10% y aún más como ofrenda. Lo que esa cantidad sea depende de usted, pero véalo usted mismo y pregúntese si en verdad usted ha dado lo que debe de dar, porque la palabra nos dice que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿es verdad lo que estamos diciendo que estamos haciendo o no? Y el Señor entonces nos dice, deben entender esto. Hay algo acerca de la persona que ha recibido la gracia de Dios que ha hecho que las garras del egocentrismo y de la avaricia salgan de la vida de esa persona. Porque los diezmos y las ofrendas son la manera que Dios usa para madurarnos como creyentes. De manera que si su ojo es claro, todo su cuerpo estará lleno de luz. Y quizás usted diga, bueno, el Señor es primero en mi vida, en todas las áreas de mi vida, pero las finanzas no puedo porque no tengo mucho dinero. Y hemos hecho un trato, él y yo. Yo soy maestro de escuela dominical y no tengo que diezmar, o voy a un viaje misionero una vez al mes y no tengo que diezmar. Entonces usted ha hecho un cálculo con Dios. El Señor no está aceptando esto. Usted ha creado esto en su cabeza, pero Dios no lo ha aprobado. Entonces el Señor dice que si nuestro ojo es claro, nuestro cuerpo estará lleno de luz, y si es oscuro, nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Y luego nos dice que vamos a servir una de dos cosas: a Dios o a las riquezas. Amaremos a uno y odiaremos a otro, despreciaremos a uno y nos aferraremos a otro. Entonces, ahorita al estar hablando acerca de diezmos y ofrendas, aquellos que dan sus diezmos y ofrendas están diciendo, sí, esta es una muy buena doctrina, es maravillosas historias que tenemos en la Biblia y que tengo yo en mi vida de cómo Él ha proveído para mí, y estamos en paz. Se está amando al Señor, y el dinero es como que algo que no deseamos, simplemente tenemos que lidiar con ello. O está ahorita aquí y está enojado por el mensaje que se le está predicando. Saben, uno de cada 10 versículos de la Biblia nos hablan de finanzas de alguna manera. Es como que fue algo que Dios creó desde el principio del tiempo, que reta nuestro corazón. Podemos ver hasta los tiempos de Adán y Eva, cómo ellos presentaron sacrificios, ellos presentaron, por así decirlo, diezmos y ofrendas. Y recuerden que el primer asesinato que se escribe en la Biblia, o que se menciona en la Biblia, tenía que ver con este asunto de dar sacrificios, presentar ofrendas, en donde Abel dio sus ofrendas, sus diezmos al Señor, y el Señor los recibió, pero Caín también presentó sus ofrendas y Dios lo rechazó, y Caín se enfadó con Abel y lo mató por este asunto de presentar sacrificios, de dar ofrendas que Dios había requerido.
Y Caín no quería dar lo que Dios había requerido, no quería hacerlo como Dios lo había pedido y Dios lo rechazó. Y esto lo hizo que se enfadara. Se amará al uno, se despreciará al otro. Se aferrará a uno y dejará el otro. Su seguridad debe estar en Dios, no debe estar en su cuenta de banco. Su gozo debe estar en Dios, no en el dinero que tiene para gastar o poseer. La Biblia nos dice que Dios hace al rico y al pobre. Y déjeme decirle algo. Dios tiene una economía para usted que va a ayudarle a madurar como cristiano. Y para algunos de ustedes, al tener luchas financieras, va a ser cuando más van a crecer espiritualmente en toda su vida. Para algunos de ustedes que son ricos, ahí es donde Dios los tiene y no se deben sentir culpables porque lo son. Dios les ha dado esas riquezas. Dios les ha dado el ministerio para dar. Entonces, lleven a cabo su ministerio al dar. Y déjeme decirle, yo puedo ver tantas veces donde la gente ha pasado por esto. El rico algo le sucede y se empobrece y luego se enriquece de nuevo. ¿Cómo es que esto sucede? Dios es el que lo está haciendo. Podemos verlo una y otra vez. He visto a gente pobre que por un poco de tiempo parece ser que tienen más de lo normal y luego vuelven a estar en el tiempo donde hay luchas. Pero cuando tuvieron más fue cuando más tropezaron, cuando más cayeron. Ahí nos dice en Santiago que que los pobres son ricos en fe. Parece ser que ese es lo que sucede. Entonces, al ver esta área de las finanzas, nos vamos a dar cuenta que va al mismo centro de nuestro ser. Que Dios no está en el cielo diciendo, oh, estoy en quiebra, especialmente con la recesión de estos tiempos, necesito que ustedes empiecen a ofrendar y a diezmar, porque Dios está comiendo arroz y frijoles todos los días, porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. No, Dios no es pobre, nunca lo ha sido, nunca lo será, todo es de Él, Él puede tomarlo todo el día que Él quiera tomarlo. Esto se trata de nosotros, y de la verdad, y de la honestidad. Se trata de seguir a Dios obedientemente. Y podemos decir, bueno, pero todas estas cosas están en orden, pero no lo del dinero. Pues no, si lo del dinero no está bien, entonces todo el cuerpo está lleno de tinieblas. Si el asunto del dinero está en la forma correcta, todo el cuerpo está lleno de luz. Dios conoce nuestro corazón. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón porque nos dice que es engañoso y malvado. ¿Quién lo puede conocer? Dios conoce nuestro corazón. Y aquí Él nos está diciendo, esta es una forma de ver lo que está sucediendo. Espero entonces que no estemos aferrándonos al uno, que sea el dinero, que sea las riquezas y odia a todo aquel que se los quiera quitar. Es una necedad. Todo es de Él, todo el tiempo. Y el hecho de que Él nos está permitiendo que tengamos cualquier porción de ello es un don de Dios, un regalo de Dios. Y la Biblia nos dice que los diezmos son de Dios, siempre ha sido de Él, siempre será de Él. Vamos a decir que yo voy a ir a nadar y le digo a alguien, mira, toma, cuida mi cartera, voy, me meto a nadar y luego vuelvo y le pido a este hombre mi cartera y él me dice, no, es mía, porque yo te la he estado cuidando, ahora es mía. Bueno, pues te pedí que la cuidaras mientras yo iba a nadar, ¿no? La he tenido en mis manos por algún par de horas, es mía. Sería necio, ¿no es cierto? Y si usted llama a alguien de autoridad y lo trae, él le va a decir, dale su cartera. Y así es con nosotros. La Biblia nos dice que todo es de Dios. Ahora, en cuanto a dárselo todo a Dios, vamos a entender el primer 10% es de Dios. Entonces vamos a hacerlo fácil. Si ganó $1,000 por semana, entonces esos primeros $100 son del Señor. Nunca fueron suyos. No tiene que tratar de sacar cuentas y pensar si lo va a dar o no lo va a dar. No era suyo. Ni un segundo de tiempo fue suyo. Siempre era de Dios. Por lo tanto, Él ya había planeado que esto iba a darse a la iglesia, los diezmos. Y ahora con el otro 90% que le queda, usted pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con ello? Y entonces se da la ofrenda según lo que Dios le haya dicho a usted que dé. Y hay cierta madurez que se da, hay un don de la gracia de Dios en la vida de la persona. Y descubriremos que esto a veces es lo que está tapando el flujo de las bendiciones de Dios. Y cuando finalmente quitamos ese tapón, cuando finalmente quitamos las garras de la avaricia, entonces de repente todas estas otras áreas de su vida, las áreas de la fe, del amor, de la gracia, van a empezar a fluir con más facilidad. Porque cuando el ojo es claro, todo el cuerpo está ¿qué? Lleno de luz. Y esta es una enseñanza tan clara y clave también.
Y de nuevo en el versículo 4 nos dice que les rogaron que les concedieran el privilegio de participar en el servicio a los santos. ¿Y qué estaban diciendo? Al dar esto van a recibir los judíos esta ofrenda en Jerusalén y van a saber que tenemos el deseo de tener comunión con ellos. En el versículo 5 nos dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces tiene que haber un quebrantamiento. Quizás usted pueda ver otras áreas de su vida, quizás hablando del área de la amargura, por ejemplo. Usted está tan lleno de odio y amargura en contra de esta persona y ha luchado con ello y sabe que la palabra de Dios es clara y le dice que lo perdone, que lo ame, que no sea vencido por el mal, sino que venza el mal con el bien. Sin embargo, no puede llegar a ese punto y finalmente la gracia de Dios es derramada sobre su vida, ha quitado el odio de su corazón, la ha llenado con el amor de Dios y usted se acuerda de aquella persona y parece ser que todo el amor que ahora siente por esta persona fue dada por la gracia de Dios a usted hacia ella. Y se acuerda de ello, se acuerda de ese momento en el cual Dios le concedió la gracia de ese amor y de ese perdón. Y ahora entonces hay otras áreas. Aquí estamos hablando de las finanzas y estaban luchando, estaban diciendo que tenían que ser la excepción a la regla porque estaban sufriendo de persecución. Si alguien debería estar exento de diezmar, deberemos ser nosotros porque estamos siendo perseguidos. Nosotros deberían de perdonarnos esta labor porque ahorita estamos en una profunda pobreza. No deberíamos de ser la excepción, no deberíamos de ser los que se nos perdona esto. No, porque ni la viuda dejó de dar sus 2 blancas, ella tampoco fue exenta. Pienso también en aquella historia durante la hambruna en la cual Elías le fue dicho por Dios que se fuera de la tierra prometida a Siria y llega con una viuda que tenía un hijo y le dice, la palabra de Dios para el profeta fue esto sería difícil, estoy seguro, porque iba a tener que hablar con esta mujer, que era una mamá soltera, que estaba cuidando de su niño, y él viene y le dice, ¿me das un poco de agua, por favor? Y todo lo que tenía era muy poca agua, le dio un poco de agua, y luego le dijo, oye, ¿por qué no me das de comer? Y ella como que se enloqueció y dijo, mira, lo único que tengo es este montoncito de harina y un poco de aceite y eso es todo lo que tengo. Iba a ser una torta de pasas para mí, para mi hijo. No lo íbamos a comer y luego nos íbamos a sentarnos a morirnos después de beber el agua porque no hay más que dar. Y Elías le dijo, haz lo que dices que vas a hacer, pero dame a mí primero. Elías representando aquí al Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Durante 3 años y medio la harina no se acabó, el aceite y el agua no se acabaron, seguían de alguna manera siendo multiplicados. Y esta es una historia en la cual se nos dice que si alguien hubiera podido ser exento de esto, hubiera sido esta viuda que tenía a su hijo para cuidarlo, pero no lo fue. Y al retar la fe de esta viuda, al dar, fue la forma en la que Dios usó para proveer para ella. Al ella dar ese paso de fe en su dar al hombre de Dios, entonces Dios se encargó de las necesidades de ella y de él. Y eso es lo que vemos continuamente. En Filipenses 4, Pablo les dice a los filipenses que ahora que ellos han dado, Dios va a suplir para todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces dieron todo lo que ellos tenían en Macedonia. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y finalmente dijeron, lo entendemos, Pablo, no eres tú que está pidiendo dinero para gente que ni siquiera conocemos, no tenemos razón de enojarnos contigo, lo que sea que Dios esté haciendo, nosotros queremos ser parte de ello. Pablo, te amamos y aquí está nuestra ofrenda. Y en el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. De manera que esta iglesia carnal, una iglesia difícil de crecer, difícil de madurar, porque todo era difícil para ellos, fuera servir el uno al otro o fuera crecer en el conocimiento, en pureza o en diligencia, era difícil porque eran un pueblo carnal.
mal. Pero Pablo y todos los que estaban con él iban a ministrarle la palabra y Dios los bañaba de su gracia y empezaron a ser diligentes, empezaron a buscar en la palabra y lo vieron y ahora dijeron, aquí está otro estorbo que necesitamos hacer a un lado, este asunto de dar. Y en el versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, básicamente les estoy mostrando a esta viuda con sus dos blancas y ella está dando más de lo que esta iglesia rica está dando. Es la verdad, yo lo he visto, la iglesia es construida con las dos blancas de la viuda. Los que tienen abundancia a menudo son avaros, tacaños, no tienen nunca lo suficiente, aun cuando tienen millones, para ellos se les hace poco, tienen temor de perderlo, están preocupados. Recuerdo haber visto una entrevista hace años de Oprah Winfrey y se dijo esa vez que ella ganaba $40 millones al año y parece ser que un año después ganó 100 millones y vivía en un pequeño condominio de 1,500 pies cuadrados. Y estaban pensando los entrevistadores, pero estamos asombrados de donde vives. Y ella dijo, ¿sabes qué? Compré una mansión y carros y botes y todo ello me dio puros dolores de cabeza y finalmente compré este pequeño condominio y no tengo criados, lo único que hago es que limpio y cocino, todo lo hago yo misma. Y dijo, ¿saben qué? Tener mucho dinero no es lo que yo pensé que iba a ser. Y dijo, yo me preocupo más acerca del dinero ahora que lo tengo, de lo que me preocupaba cuando era pobre, porque tengo tanto temor de que me lo vayan a robar, de que lo vaya a perder, de que vaya a ser una mala inversión. Constantemente estoy preocupándome por ello. El dueño de los Cowboys de Dallas hace un par de meses, él tiene un valor de $2 billones y dijo en una de las revistas que lo entrevistaron que casi todas las noches él se despierta teniendo pesadillas acerca de que perdió todo lo que tenía. $2 billones no le dan un sentido de seguridad. Y esto es lo que estoy diciendo. Es que si no se pone a Dios en la ecuación, no funcionará. Sea que se tengan $1,000 o $1,000,000. Se trata de decir, Señor, todo esto es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. ¿A dónde quieres que vaya? Bueno, el primer 10% es mío. No el último 10%. No es, pues vamos a ver hasta dónde me alcanza el dinero este mes. Y si nos sobra algo, se lo damos a Dios. No, se trata de caminar, de andar por fe y darle a Dios lo primero, lo mejor. Y entonces tengo este 90% que me queda. Y Señor, ¿qué quieres que haga con ello? Y descubriremos entonces que Dios pone su mano en ello y todo funcionará. Recuerdo hace años cuando uno de nuestros ancianos estaba creciendo en el Señor en ese tiempo y vino a darse cuenta que este era un asunto con el que tenía problemas y le faltó dinero para diezmar y pensó, lo daré, no lo daré y no lo dio. Y unos cuantos meses antes del año nuevo su carro se descompuso. Fueron a que lo arreglaran y les cobraron exactamente la cantidad que debió haber diezmado. Y qué gran testimonio tuvo él, porque en esencia estaba diciendo, Dios dijo, o me lo das y yo te daré un galardón para toda la eternidad, o yo te lo voy a quitar. Pero te amo demasiado como para dejar que tengas éxito sin haberme honrado a mí primero. Esto es lo que nos dice Malaquías. Me habéis robado, dice. ¿Cómo te hemos robado? Con tus diezmos y ofrendas. Imagínese usted, si su hijo viene a casa con un juguete caro y está jugando con ello y usted le pregunta, ¿de dónde ¿de dónde lo agarraste? Me lo robé de la juguetería. Y usted le dice, bueno, pues ni cuenta se dieron, así es que disfruta de ello. ¿Usted haría eso con su padre, dejar disfrutar a sus hijos de algo que se robaron? No lo creo así. ¿Qué precedente pondría esto en sus vidas? Dios nos ha dicho a través de Egeo lo mismo. Tienen su dinero, se van a casa y le sale un agujero y se vacía todo. Ese es Dios. Ustedes lo están recogiendo, dice Dios, y yo se lo estoy quitando porque no han considerado que deben poner al Señor primero. De nuevo entonces aquí. Dios tiene gracia para darnos en esta área, así como nos puede dar la gracia para perdonar a aquella persona que odiamos, porque ahora no solamente la perdonamos, sino que la amamos. Igualmente, con el dar.
Él nos da la gracia. Y si decimos, Señor, me arrepiento y ahora quiero ver las cosas como tú las ves, Él nos dará la gracia para poder dar nuestros diezmos aún más como ofrenda. Será algo gozoso porque tenemos fe y sabemos que estamos adorando a Dios, se lo estamos dando a Él y nos sentimos libres. Dios hará eso con nosotros, así como lo hizo con la iglesia en Macedonia y lo quiere hacer ahora con la iglesia en Corinto. En el versículo 10 nos sigue diciendo esto: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también al cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Se ha dicho que es el pensar en ello lo que cuenta, y Pablo está diciendo, no se trata de pensar en hacerlo solamente. Si hace un año tenían en su corazón el empezar a diezmar y dar más como ofrenda para este asunto, y se emocionaron por unas semanas y luego dejaron de hacerlo. Y él está diciendo, entiendan que ese no fue el mensaje, hacerlo por un poco de tiempo y luego dejar de hacerlo. Anduvieron en obediencia, quizás hubo tiempos en los que fueron retados en su fe, quizás les estaba yendo bien financieramente, empezaron a diezmar y luego las cosas no fueron tan bien. El diablo no es un necio. Él quiere matar, robar y destruir. Él sabe a dónde aventar esos dardos de fuego para lastimarnos y particularmente nuestra fe. Desde que he estado diezmando todo me está saliendo mal. El diablo no es un tonto, lo puedo ver hacer eso. A menudo la gente le da su vida a Cristo y todos los poderes del infierno se desatan sobre ellos en los primeros días después de recibir a Jesús, y la persona se pone a pensar que nunca había vivido una peor vida que después de cuando se entregó a Cristo. Y podemos ver que Satanás va a hacer eso inmediatamente después de creer en Jesús, en lugar de esperarse un año cuando ya la persona haya sido fortalecida en el Señor. Entonces vamos a ser sabios y darnos cuenta que no estamos viviendo en un mundo físico solamente, sino espiritual también, y que Satanás va a querer castigarnos por cualquier obediencia que mostremos a Dios. Y entonces les dice aquí, deben volver y acordarse de lo que ustedes habían propuesto en su corazón, y ahora háganlo también, no solamente lo dejen en un buen propósito, se trata de hacerlo. En el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces escuchen, Él no está pidiendo que se haga algo que no está delante de uno para hacer. Entonces, si usted gana $100 a la semana, no está pidiendo que le dé $1,000 a Él. Él está pidiendo, si piensa usted, es algo muy pequeño. Él nos ha bendecido, Él nos da salud y nos da la habilidad para vivir en un país en donde tenemos tantas bendiciones que Él nos ha dado, que cuando llegue este momento de ganar lo que ganamos es por la gracia de Dios. Entonces nuestro diezmar reconoce eso, reconoce que todo lo que estamos dando es porque Él nos lo ha dado y ha proveído para nosotros en formas que nunca pensamos que Él pudiera proveer o quisiera proveer, y lo reconocemos entonces con las primicias, con ese 10%, y el 90% es de Él también. Lo gastamos como Él quiere que lo gastemos, ya sea el 80% o el 30%. Él nos dice cómo gastemos lo que nos queda, porque todo lo que tenemos, el 100% de ello es del Señor. Y esto es lo que está diciendo aquí. No está pidiendo que se haga algo más allá de la habilidad, sino lo que se puede hacer financieramente con lo que Él nos ha dado. Versículo 13 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Versículo 14, sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Le está diciendo a la iglesia en Corinto entonces, no estamos viéndolos a ustedes porque son ricos y ustedes tienen que proveer para el proyecto que estamos haciendo en Jerusalén. Y yo sé que a menudo la gente que es rica se siente mal por ser rica. Y yo digo que esto no está bien. Dios hace al rico, Dios hace al pobre. Los dos son bendecidos por Dios. Gracias, Señor. Yo entiendo, como dice en primera de Timoteo 6, que ahora ustedes tienen el ministerio de dar. Pero lo que se quiere hacer, yo lo he visto en donde las iglesias dicen, bueno, pues necesitamos $300,000 para volver a arreglar el techo, y todos ven a alguien que saben que pudiera tener ese
cantidad de dinero y se siente la persona medio extraña por ello. Voy a dar $1,000, pero necesitamos tus 299,999. Y está diciendo, no, no debe ser de esta forma. Si hay finanzas, porque Dios nos ha dado esas finanzas, entonces también debemos de pedir el don de dar de acuerdo a la habilidad. Pero los que son pobres y no tienen tanto, también necesitan dar lo que está dentro de su habilidad para dar. Y cuando todos lo reunimos, todos uno solo, Dios hace que esto funcione. Y en el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Recuerden, esta es la historia de Éxodo 16, cuando Dios hizo llover maná del cielo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que mañana en la mañana, cuando despierten, antes de que caliente el sol, va a haber maná en el cielo. O sea, alimento para ángeles. Y van a ir y colectar lo suficiente para su familia. Así es que si eres tú y tu esposa o tienes 10 hijos, tú calculas lo que vas a necesitar. Pero ¿qué hicieron el primer día? Empezaron a recolectar muchísimo. Así es que muchos tenían el doble de lo que necesitaban, otros no tenían suficiente. Y se levantan al siguiente día y los que habían tomado más de lo que necesitaban se dieron cuenta que estaba engusanado y que olía mal y lo tuvieron que tirar. Y luego fueron y adquirieron lo suficiente para el día que tenían enfrente solamente. Pero al sexto día Dios les dijo, esta es la palabra del Señor, hoy les va a dar doble cantidad de maná, así es que vayan y recolecten suficiente para hoy y para mañana, que es día de reposo. Y aquellos que ya habían recogido demasiado, no recogieron para el séptimo día, y cuando salieron a querer recolectarlo el sábado en la mañana no había, porque no habían hecho lo que Dios les había dicho, porque tuvieron temor de que se les echara a perder de nuevo, como les había sucedido el primer día. Bueno, pues todos los otros días de la semana eso es lo que sucede, pero en el sexto día Dios lo hace durar fresco por 2 días. Entonces era algo para probar la obediencia. ¿Por qué se echaba a perder el martes, pero no el sábado en la mañana? ¿Cuál es la diferencia? Dios estaba en la ecuación, esa es la diferencia, ¿no es cierto? De manera que tuvieron que aprender esa obediencia de que no se colecta más de lo que se necesita durante la semana y para el sábado se recoge lo doble. En el versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Entonces confiaron en que Dios iba a suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, y que al darle a Dios lo que Él les pedía, al ponerlo a Él primero, todas las demás cosas iban a serles adheridas. En el versículo 18 dice, y enviamos juntamente con Él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No se menciona quién era esta persona que menciona aquí, no se nos dice el nombre. Y en el versículo 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, pues que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces vamos a ver que Pablo quería que recolectaran esta ofrenda antes de que él llegara, para no influenciar sobre ellos en cuanto a lo que iban a dar. Quería que cuando él llegara la ofrenda ya estuviera lista para no tener que recolectar nada en el tiempo que él estuviera visitándolos a ellos de diezmos y ofrendas. Él quería que Dios estuviera obrando en ellos a través del tiempo para cuando él llegara. En el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Versículo 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Quiero terminar esta mañana con un pasaje en Malaquías capítulo 3. En el último libro del Antiguo Testamento, la gente se sentía cargada por Dios. Esa es la forma en la que ellos lo miraban. Oh, es una
gran carga dejar nuestra casa e ir a Jerusalén cada año. Es una gran carga ir al templo. Es tan gran carga presentar nuestros sacrificios. Es tan gran carga ir al tiempo de oración. Es una carga servir a Dios. Es una carga quedarme casado con esta mujer. Quiero un divorcio. Y los sacerdotes estaban cansados de luchar contra el pueblo. Así es que dijeron, muy bien, tráiganos lo que quieran. Quieren traer un sacrificio vivo, ciego, entonces tráiganlo. Y Dios finalmente vino y dijo, yo estoy arrepentido, dijo Dios, de sobrecargarlos con estas cosas. Entonces ya no voy a recibir nada de ustedes, no voy a recibir adoración ni sacrificios. Si van al templo, yo no voy a estar ahí. Si presentan su sacrificio, no lo voy a recibir. No quiero sus diezmos ni sus ofrendas, no quiero nada. Y luego hubo 400 años de silencio después de ello, hasta que Juan el Bautista finalmente vino a escena. Y es que Dios no estaba cargándolos, pero porque ellos no tenían amor por Dios, cualquier cosa que Dios les pidiera, se les hacía una carga. Y es que cuando se ama a alguien, lo que sea que nos pide esa persona, lo hacemos con gozo. Mi esposa dice, oye, ¿puedes sobarme los pies? Y yo gozoso le sobo los pies. Oh, no te quiero molestar, sé que estás descansando. Oh, cállate, me encanta hacer esto. Esto me causa más gozo de lo que tú te puedes imaginar. Es divertido cuando se ama a alguien servirle y darle cosas buenas. Y el Señor en Malaquías 3:8, hablando de los diezmos, y las ofrendas, dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Así es que pueden ver, ¿no? Ellos pueden decir, miren donde los sacerdotes guardan todas sus provisiones y tienen toneladas. Así es que no voy a dar mis ofrendas ni mis diezmos. Pero no lo estaban guardando para sí mismos, o no tenían suficiente. Estaban dándolo porque esto era lo que Dios les estaba mandando. No importaba lo que los sacerdotes hicieran con lo que tenían guardado. Sin duda Dios se los estaba dando en abundancia para que lo guardaran para proyectos futuros. Y haya alimento en mi casa. La Biblia nos dice que es pecado probar al Señor, pero aquí dice, probadme ahora en esto. Porque al probar a Dios, ¿saben lo que vamos a ver? Que Jehová de los ejércitos abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego sigue diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, todos los grupos alrededor del mundo les darán bienaventurados, porque seráis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, al nosotros ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas, cuando venga la hambruna, la sequía, la depresión, cuando la recesión venga, o la gran recesión venga, o cuando venga la inflación y todo el mundo sea devastado por ello, ahí es en donde van a ver mi mano más que nunca en su vida, y la gente va a ver una diferencia entre el pueblo de Dios que ha estado presentando sus diezmos y ofrendas y el resto del mundo que no lo ha estado haciendo. Y la Biblia nos enseña que Dios no quiere darnos nuestros galardones aquí en la tierra, quiere darnos nuestros galardones en el cielo, pero Él sabe que somos débiles. Así que Él nos dará algunas de esas bendiciones aquí en la tierra para animarnos en nuestra fe. Pero si Dios pudiera hacer lo que Él quiere hacer, no nos mostraría ninguna bendición aquí en la tierra por nuestros diezmos y ofrendas y por todas las demás cosas que hacemos aquí en la tierra. Pero Él conoce nuestra debilidad y nuestra inmadurez, así es que Él abre las ventanas del cielo y nos da una gran bendición para que podamos decir, ahí está la provisión de Dios y voy a seguir confiando en Él. Pero en realidad Él quiere darnos nuestros galardones y premios en el cielo. Y esto es una escritura tan aplicable a nosotros el día de hoy. Porque el devorador está devorándose a todo mundo y no parece ser que vaya a haber alivio muy pronto. Y lo que la mayoría de ustedes va a llegar a decir, si yo me quedo con el 100% de esto, no va a suplir mis necesidades. Como dijo una persona, yo no puedo dejar de diezmar. Porque cuando diezmo lo poco que tengo, Dios lo multiplica. Pero cuando no diezmo lo poco que tengo, se queda como poco y no funciona. Entonces debo diezmar. Y ahí es en donde todos debemos llegar.
que no podemos dejar de servir al Señor, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de crecer en el Señor y de venir a los servicios de la iglesia a escuchar la palabra de Dios predicada. No podemos dejar de poner a Dios primero. Esa es la fe, de ver a Dios en esa ecuación. Pruébelo en esto y vea si lo que dice es verdad. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y te pedimos, Señor, ahorita por estas personas que están aquí presentes, que a través de tu palabra, tú les des gran gracia. Sabemos que hay gente pobre entre nosotros que están teniendo que luchar porque dan sus dos blancas y eso es demasiado. Otros son ricos y pareciera ser una cantidad tan grande la que están dando. Si ganara menos sería fácil, si ganara más sería más fácil. Hay muchas excusas, pero o estamos andando por fe, honrándote a ti primero, o no lo estamos haciendo. Y tú dijiste que aquellos que te adoren deben adorarte en espíritu y en verdad. Y yo pido el día de hoy que tú enciendas la luz y nos muestres la realidad de nuestras vidas y nuestros corazones, para que podamos ser bendición para ti, para poder servirte, para que nunca seamos gente que te esté robando, sino lo contrario, que podamos ser el gozo de tus mismas, de tus ojos, y con nuestro tiempo, con nuestro servicio en humildad, pero también en esta área de la gracia, que abundemos en el área de las finanzas. Señor, nos rendimos a ti, nos ponemos a tus pies para que venga tu reino y tu voluntad se haga. En el nombre precioso de Jesús, y todos dijeron amén y amén. Dios les bendiga, tengan un gran día. Vuelvan esta noche, vamos a tener un gran tiempo esta tarde todos juntos. En el nombre de Jesús. Adiós.